Bueno, para hacer un breve resumen hasta ahora, hasta este capítulo 2 y estos versículos que estamos viendo, que hemos aprendido que la iglesia en Éfeso había sido afectado por los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Esas fábulas que estaban dando vueltas la iglesia en Éfeso había generado un desorden en la iglesia. De tal forma que Timoteo tuvo que haber sido dejado en Éfeso para poder tratar estos temas, callar a estos falsos maestros y pedir a la iglesia que volvieran a su principal objetivo, que volvieran a reflejar sus vidas como cristianos. Nosotros hemos estado examinando estos versículos y entendemos que el contexto en el cual se está dando esta carta es relacionado a la vida de la congregación. O sea, que no solamente la vida de fe había sido afectada de los hermanos en Éfeso, sino también la vida congregacional. En la congregación estaban pasando cosas. Los hombres estaban distraídos en fábulas, en genealogías interminables, los cuales dice que acarreaban disputa y no hacían otra cosa. Las mujeres dice que también se distrajeron de tal forma que las reuniones congregacionales estaban siendo objeto de otra cosa que hemos estado examinando. Nosotros hemos visto la semana pasada que la congregación, esto que tenemos ahora nosotros, era igual en Éfeso, posible, no sé las dimensiones, no sé cómo era la iglesia, lo que sí sé es que todo aquel que se reunía en un lugar a congregarse venía, como nosotros venimos en este día, a adorar a Dios. Entonces hemos visto por medio de esos pasajes que las mujeres, en este caso el pasaje que estamos examinando, dice que las mujeres de alguna manera habían cambiado, se habían distraído en otras cosas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Usando la congregación, ¿para qué? Para hacer un despliegue. ¿De qué? De sus peinados ostentosos, de sus vestimentas, de sus vestidos costosos. Y hemos visto por medio de esta carta, como venimos haciéndolo, que la intención de estas mujeres ya no era venir a adorar a Dios, sino a llamar la atención de los demás. Y no estoy diciendo que solamente tenían la intención de venir a llamar la atención de los hombres, sino también llamaban la atención de las propias mujeres. Entonces, el apóstol Pablo empieza a exhortar a Timoteo para que él a su vez pueda exhortar a la iglesia. Entonces, hemos visto que, como dice ahí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Pablo está usando un mandato en este momento cuando dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Asimismo, con esa misma autoridad, yo les digo ahora que las mujeres se atavíen. Y examinando y escarbando sobre estas palabras que están en ese versículo, voy a hacer un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Al examinar y al desmenuzar este pasaje, prácticamente Pablo le está diciendo a las hermanas en Éfeso, y de tal forma también es para las hermanas en nuestra época, él les está diciendo de esta forma: yo mando que las mujeres se atavíen. Ese atavíen era cosmeo en el original, que tenía la intención de decirles, yo quiero que las mujeres se arreglen, se adornen cuando vengan a la congregación, cuando vengan a adorar a Dios, que vengan adornadas, que vengan arregladas. Pero también dice con ropa decorosa. Ese decoro debía ser con armonía con su identidad. O sea, debían adornarse, debían arreglarse, pero ¿de qué forma? Con un adorno que esté de acuerdo a la identidad que ellos decían tener. Si decían ser cristianas, debían venir vestidas como cristianas. Y les he dado ese ejemplo y es válido poder repetirlo. Cuando alguien se identifica con un cuadro, con un equipo, va a vestir esa ropa de la misma forma. Si nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, debemos aprender a vestir y reflejar esa identidad. Pero también que en el momento de arreglarse dice que deben hacerlo con pudor. En ese versículo que está ahí,
con pudor. Ese pudor en el original es decir, que vengan vestidas con un sentido de vergüenza. ¿Y qué era el sentido de vergüenza? ¿Que la mujer se avergüence de sí misma? No, sino que la mujer en el momento de adornarse, de arreglarse, debe considerar, debe sentir el que le avergonzaría que su vestimenta llame la atención de los demás. Debe sentir vergüenza de saber que los ojos de los demás estén sobre ella. Ese es el sentido de vergüenza con el cual debían ataviarse. Ese es el pudor. Pero también Pablo les dijo con modestia. Esa modestia es con dominio propio, con un autocontrol de sus pasiones, de sus malos deseos. Y ese autocontrol, ese vestirse con un dominio propio, yo les recordaba y les decía que no debe empezar solamente cuando voy a arreglarme para ir a la congregación. Ese autocontrol debe ser implementado en el momento de ir al negocio y comprar la ropa. Posiblemente te guste cómo te queda, pero si ves que ese vestido, esa vestimenta que vas a usar no va a reflejar tu identidad, no va a ser con un sentido de vergüenza, debes tener el dominio, el control propio de decir, me queda tan bien que no me lo voy a comprar, porque voy a llamar la atención de los demás. Debo tener un dominio propio, un autocontrol. Esa es la instrucción que Pablo le está dando a la iglesia y en este caso a las hermanas. Consideren estas cosas, hermanas, en el momento de ataviarse, de arreglarse. Pablo no les está diciendo no se arreglen. Así que la solución no es no arreglarse, porque también hemos visto que eso también va a llamar la atención. Una hermana que venga desarreglada va a llamar la atención. Entonces no es ni uno ni lo otro, sino hacerlo con este sentimiento, con este entendimiento que Pablo le está indicando a Timoteo. Y como decía, yo no terminé de desarrollar este tema. Es por eso que yo debo continuar y el título de este sermón tiene que ser de la misma forma. Vistiendo nuestra identidad. Segunda parte. Vistiendo nuestra identidad. El domingo pasado hemos sido expuestos a esto. Y antes de continuar desmenuzando los pasajes, antes de continuar escudriñando esto, mientras meditaba en este sermón, pensaba en esto, ¿no? Tengo que hacer preguntas. ¿Cómo es que nosotros asimilamos la palabra de Dios? Cuando nosotros somos expuestos, hermanos, debemos ser sinceros. Cuando hay algo que nos choca, automáticamente reaccionamos. Es como decir, yo estaba en este lugar y exhortaron mi vida de mi forma de vestir y automáticamente reaccionamos de una forma equivocada. Me voy al otro extremo. Entonces debemos ser sabios, prestar atención y muchas veces también hemos sido formados por una cultura en la cual vivimos, que la vestimenta tiene su forma de ver, tiene su forma, sus perspectivas, qué es bueno, qué no es bueno, entonces debemos nosotros tener cuidado. Entonces yo debo preguntarles a las hermanas, las que no estuvieron, el contexto es la vestimenta. Es decir, cómo es que te atavías, cómo es que te arreglas para venir a la congregación. Y yo debo hacerles estas preguntas. ¿Pudieron, hermanas, meditar durante la semana sobre este asunto? ¿Pudieron meditar? Porque es algo que debemos hacer. Porque la palabra predicada debe ser atendida. La Biblia dice que no solamente debemos ser oidores de su palabra, sino hacedores. Y un hermano sabiamente dijo, el propósito de la predicación, el propósito de exponer la palabra de Dios no es una simple información para que se vayan informados, sino que pueda ser propósito de transformación para sus vidas. Entonces, hermanas, si no han meditado sobre este asunto, deberían hacerlo. Pero si han meditado, ¿qué pasó por sus mentes? ¿Qué pasó cuando se empezaron a preguntar sobre el atavío? ¿Fueron al placar a revisar la ropa que tienen? Si no lo han hecho, deberían hacerlo. ¿Revisaron su placar? ¿Se han puesto a pensar o se preguntaron en sí misma, y ahora, habiendo escuchado esto, qué ropa debo vestir? ¿Con qué me debo vestir? ¿Cómo debo hacer? O posiblemente incluso
durante la semana, cuando escuchabas esto el domingo, posiblemente te hayas enojado conmigo. No lo sé. Puede ser que te hayas enojado conmigo porque estás pensando que yo manipulé la palabra de Dios. Por ahí estás pensando que yo estoy predicando este tema para apuntarte a vos. No, mi hermana, yo les he dicho ya al principio que cuando alguien predica expositivamente, no elige el tema. El exponer la palabra de Dios desde el primer capítulo, así como me está llevando, el tema surge del texto. Entonces, sí, no te enojes conmigo. No te enojes conmigo porque yo mismo debo ser escudriñado, debo ser exhortado. Entonces, no es mi intención apuntar a alguien. Pero si por medio de la predicación el Señor apunta a tu corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque evidentemente Dios está buscando que vos glorifiques por medio de tu vida su nombre. Él está buscando que vos reflejes a Dios en tu vida. Entonces, no te enojes con el que predica, no te enojes con Dios que dejó esta instrucción. Dale gracias que Él tiene cuidado hasta en lo más mínimo que es tu vestimenta. Eso va a cambiar tu mente si le prestas atención. O también posiblemente, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas? ¿Por qué es necesario, hermanos, tener que considerar este tema? Porque posiblemente hayamos escuchado el domingo, como sé que eso me perjudica y a mí me gusta vestir como visto, entonces, ¿qué voy a hacer? Oídos sordos. Acá no pasó nada. Te vas a tu casa pensando, bueno, está bien, la prédica dijo algo, pero a mí nadie me va a decir cómo me tengo que vestir. Yo visto como quiero, porque esta ropa a mí me gusta. Mis adornos, esto es lo que yo tengo, a mí me gusta. Pero mujeres, si no han considerado y están haciendo que acá nada pasó, que haciendo oídos sordos a la palabra de Dios, mujeres, yo les digo, deben escuchar. Deben escuchar lo que Dios piensa de ustedes. Eso es más importante de lo que los hombres piensen de ustedes. Entonces presten atención de lo que Dios piensa de ustedes. Hermanos, en serio, yo el domingo transpiraba cuando Esther le decía, uy, estoy transpirando. Sí, estos temas son incómodos, yo lo sé. Y posiblemente en mi debilidad quisiera no predicarlos, porque es como que apuntando a personas. Pero no puedo hacer eso si yo estoy obligado a ser fiel al texto, entonces yo debo profundizar y darles como está en el texto. Pero por eso les decía, debemos pensar, porque cuando escuchamos estas cosas, con todo lo que hemos sido enseñados, con nuestros propios pensamientos, nuestras imaginaciones divagan por todos lados. Por todos lados, e incluso podemos sacar conclusiones posiblemente acertadas y posiblemente también erradas. Entonces, ¿cómo tendremos que vestirnos? El hermano habrá querido decir que nos tenemos que vestir con vestidos largos, con polleras. ¿Será que no tenemos que vestir con pantalones? ¿Con qué visto? ¿Qué es lo que el hermano está queriendo decir por medio de esta predicación acerca del atavío? O incluso pueden haber hermanas que estén pensando en su mente y poder decir, yo ya me sé vestir. Yo, la verdad, ya aprendí a vestirme en temor y mi intención al momento de vestirme e ir a la iglesia no es el provocar la atención de los demás. Mi hermana, tu vestimenta debe estar en sintonía, en armonía con tu identidad, ¿verdad? Bien, y si ya lo estás haciendo, y si ya te estás vistiendo con pudor, con todas esas instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia, no bajes la guardia. No pienses que porque ya lo tenés asumido y tenés una ropa decente, o decir, yo ya me he visto estas prédicas para otras hermanas.
No lo pienses. Estarte alerta, estate atenta en todo momento, porque ahora voy a desarrollar ciertos temas que nos vamos a dar cuenta que posiblemente seamos tentados a caer nuevamente en el error. Hermanos, esta iglesia en Éfeso descuidó el atender sus intenciones. Estas hermanas, no es que Pablo les estaba enseñando a vestirse, les estaba recordando, les estaba exhortando a que vuelvan a hacer lo que debían hacer. Habían descuidado de tal forma que ahora su atención, el hecho de que se vean ellas, estaba siendo más importante en vez de ir a la iglesia a ver a Dios. Entonces ellos estaban llamando la atención de las personas. Debemos estar siempre alertas, hermanas. Seguir examinando las intenciones en el momento de ir y comprar ropa, para no caer en lo que cayeron las hermanas en Éfeso. Así que nuestras mentes divagaron, posiblemente sus mentes será pollera, será pantalón, será esto, será aquello. El apóstol Pablo, como hemos visto hasta ahora, nunca está indicando una cierta vestimenta, sino está escudriñando los corazones y las intenciones por las cuales visten lo que visten. Sigamos entonces, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Eso nos está dando la evidencia de que Pablo verdaderamente está buscando que las hermanas debían venir a la iglesia a adorar. No usar la congregación como un desfile de modas, como una pasarela donde venían y desplegaban sus adornos. Y uno puede, bueno hermano, ya eso ya lo dijiste, ya lo entendí. Pero ¿cómo debo vestir entonces? Porque parece todo una explicación, pero a veces las mujeres, yo cuando estudiaba esto, hay hermanos que dicen, no, parece que para las mujeres va a ser más fácil que le digas, ponete esto y ponete aquello. Pareciera lo más fácil, pero Pablo no hizo eso. Pablo podía haberles dicho con la autoridad que él tenía, hermanas, vístanse de esta forma. Y las hermanas debían vestirse. Pero él no hizo eso. Él está escudriñando las intenciones y está dándole los motivos por el cual debían vestirse. Pero nosotros insistimos. ¿Por qué insistimos? Por la cultura en la que vivimos. Por cómo nosotros hemos visto que otras congregaciones se visten, entonces empezamos a cuestionar nuestro entendimiento acerca del atavío. ¿Será pantalón? ¿Será pollera? Y si es pollera, ¿cuál será el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la rodilla o un poquito más de la rodilla? Entonces, imagínense cómo nos gusta jugar con los límites. ¿Se dan cuenta? Es como decir, ¿hasta dónde podré mostrar? ¿Se dan cuenta cómo a veces la mente de la mujer puede pasar por alto estas instrucciones y empezar a enfocarse solamente en decir, hay mujeres que se visten con polleras largas, otras con más corto? ¿Cómo es que me debo vestir? Sacamos conclusiones erradas y usamos pasajes como usan falsos maestros en nuestra época para sacarnos del contexto bíblico, como por ejemplo en Deuteronomio 22:5 dice así, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto haga. Entonces uno asimila, el atavío está diciendo, no, porque el Señor dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre, o sea, no debemos ponernos pantalones. Yo quisiera saber si han escudriñado ese pasaje, ¿cómo se vestían en ese momento que estaba escribiéndose esto? Pero nosotros asimilamos automáticamente estos pasajes con la cultura que vivimos. Nunca vayan a la palabra con las interpretaciones que ustedes tienen de su sociedad, de su cultura. Deben ser formados por la palabra. La palabra debe transformarlos, no ustedes transformar a la palabra. Entonces, ese pasaje no tengo el tiempo para explicarles, pero no está hablando acerca de la ropa en sí, porque no en ese momento, como voy a ver ahora en un ratito, ellos se vestían de la misma forma. Él está hablando de otra cosa. Pero mi hermana, si solamente eso te preocupa, si es pantalón, ropa, vestido, corto, largo, si solamente eso ha estado dando vueltas en tu cabeza, yo debo decirte, mi hermana, que has sido bastante influenciada
por nuestra cultura y por los falsos maestros que hay en nuestro alrededor. Si solamente has estado pensando en esta semana, ¿qué ropa me tendré que poner? ¿Será vestido, pollera, pantalón? Estás siendo influenciada y debes renovar tu entendimiento. Pero voy a intentar responderles la pregunta: ¿qué debo ponerme? Espero no caer en algo pero creo que el Señor va a escudriñar nuestros corazones. Esta pregunta que nosotros nos hacemos, por eso les digo, no es cultural, siempre ha habido esa pregunta. En el siglo IV, a un hermano llamado Juan Crisóstomo le preguntaron: ¿cuál es el atavío modesto? Y él respondió: lo que las cubra completa y decentemente y sin adornos, los cuales no sirven para nada. Él dio esa respuesta: algo que los cubra decentemente, que los cubra completamente. Bueno, pero eso lo está diciendo un hombre. ¿Cómo es que Dios quedará? ¿Cómo es que Dios quiere que sea nuestra vestimenta? Acompáñenme, por favor. Vamos a ir, si bien fuimos al siglo IV, vamos a ir al inicio de la humanidad. Acompáñenme a Génesis, capítulo 3. Versículo 7. Ustedes, los que han leído la Biblia, el contexto es la caída del hombre, el pecado, la desobediencia del hombre. Y una vez comido ese fruto que les había sido prohibido por el Señor, versículo 7 dice ahí: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, ¿de quiénes está hablando? De Adán y de Eva, del hombre y de la mujer. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo muestra en las ilustraciones? ¿Cómo es que se vistieron Adán y Eva? Con hojas de higuera. ¿Pero dónde se cubrieron? Solamente las partes íntimas. Dice, se hicieron delantales. Ese delantales se hicieron cinturones. O sea, con esas hojas de higuera se hicieron un taparrabo. O sea, ¿qué hicieron? Se cosieron de tal forma que cubriera sus partes íntimas. Lo que ellos se interpretaban como íntimas. Nos dio vergüenza esto, se cubrieron. Pero, ¿qué es lo que Dios aceptó esa vestimenta? Él dijo, les queda bien. Está bien, está bien. Avancemos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo el Señor? No estuvo de acuerdo con la ropa que ellos quisieron ponerse. Él los vistió con túnicas. ¡Ay, no puede ser! El hermano ahora va a decir que nos tenemos que poner túnicas. Porque somos extremistas. ¿Qué está? ¿Me van a apedrear? No, no me apedreen, por las dudas. Esperen, tengan paciencia. El Señor dice ahí que los vistió a los dos. Él no hizo en ese momento un pantalón para Adán, una pollera o una túnica. No. A los dos les vistió con túnicas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de las túnicas? Ellos solamente se habían cubierto las partes que nosotros consideramos como íntimas, pero para el Señor el cuerpo debía ser cubierto. Esas túnicas tenían la intención de cubrir todo el cuerpo. Entonces cúbranse, Él los vistió para que se pudieran cubrir. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que se pongan túnicas? Lo que el Señor quiere, que puedan tener su cuerpo cubierto, que puedan reservarse las mujeres para sus esposos, para su futuro esposo, lo que sea, que se reserven, que se cuiden, que se atavíen con la ropa que el Señor quiere. Él los cubrió
Él los cubrió, a hombre y a mujer los cubrió. Mis hermanas, en serio deben estar atentas para aprender sobre estas verdades que estamos aprendiendo. Porque el enemigo es astuto. Es astuto. En el correr del tiempo el Señor los cubrió ahí, pero con el correr del tiempo el enemigo ha logrado que las mujeres en nuestros días exhiban sus cuerpos públicamente. En nuestra época, mis hermanos, en ese momento estaba siendo cubierto el hombre y la mujer. Hoy en día el enemigo no solamente ha convencido a la mujer de vestirse de una forma indecorosa, sino también a los hombres. ¿En serio? Hermanos, ¿han ido a comprar pantalones? ¿Pueden distinguir qué es de hombre y qué es de mujer? Y en serio podemos ser tentados. Nosotros una vez cuando estábamos en evangelismo, uno de los hermanos me dice, mira, aquel es un pastor. Y venía, y hasta los pastores se pusieron de moda. Estaba con un pantalón ajustadísimo, con esos chupines que estaba muy ajustado. La moda, eso está de moda. En nuestra época, mis hermanos, en serio, vamos al negocio y no se puede distinguir ya. Es más, cuando me fui a comprar pantalón, yo compré mi talla. Estábamos comprando pantalón, me probé dos que me gustaron. Dije, este está bueno, este está bueno. Me fui al probador, y Esther es testigo. Me fui al probador y el primero que me puse era mi talla en la cintura, pero después para abajo, toda la pierna estaba muy apretada. Y yo le decía a Esther, me lo compro. Dice, ¿cómo? Y bueno, después compré otro pantalón, no se asusten. Gracias al Señor que me dio dominio propio en ese momento. En serio, mis hermanas, en nuestros días hasta nuestros propios talles lo hacen cada vez más chicos, más ajustados al cuerpo. Mis hermanas, las mujeres han llegado a creer que si se visten con algo largo, un vestido, una pollera o algo así, eres antigua. No, eso ya es antiguo, esos vestidos se usaban hace años atrás. Si usas pantalones de alguna manera flojo así, suelto, ¿qué es lo que piensan? ¡Ay, qué ridículo! No puedes vestirte de esa forma. Pregunta, ¿a los ojos de quién? ¿A los ojos de quién no debes vestirte de esa forma? ¿Qué es lo que querés mostrar? Un pantalón ajustado posiblemente hace que tu cuerpo pase desapercibido. Un vestido o una pollera posiblemente pase desapercibido, pero también hay polleras que ajustan el cuerpo de las mujeres. Entonces por eso es que no se trata de qué es lo que estás vistiendo, se trata cuál es la intención por la cual estás vistiendo. Mis hermanos, Pablo está diciendo que la vestimenta, el atavío de la mujer no debe ser determinado por los gustos propios ni por la moda que está en nuestros días ni en sus días. Pero hoy en día pareciera que eso, ¿por qué? No, esto está de moda, mira, este salió, este tal, todos lo están usando. Y no piensan cómo el Señor quiere que se vistan. Entonces, no debe terminar, hermanas, no determinen su forma de ataviarse por medio de sus gustos personales, ni siquiera por lo que está de moda. Verifiquen la palabra del Señor y vistan su identidad. Sin darnos cuenta, a través de los años, como decía, el enemigo ha ido convenciéndonos de ciertas cosas, tapando ciertas realidades. Y el hermano Paul Washer usa una ilustración acerca de un libro. Hay un libro que se llama La rana que no sabía que estaba hervida. Hay un libro que tiene algunas ilustraciones como para considerar, pero no es bíblico, simplemente para darles una analogía del tiempo en el cual estamos viviendo. La rana que no sabía que estaba hervida. ¿De qué se trata esa analogía?
Resulta, dice que alguien experimentó, después estuve investigando un poquito para decir, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? No experimenten por las dudas, porque tiene que hacerlo a fuego muy lento. Pero ¿qué es lo que dice? Si vos ponés a una rana en agua hirviendo, así en una olla, lo más probable es que esa rana toque el agua y salte. Todo el tiempo va a saltar. Pero ponerlo en agua tibia o fría y ponerlo las llamas, ponerlo por lo que decían a 0,2 grados de calor, digamos, y el agua va a ir calentándose paulatinamente de una forma tranquila, despacio, y la rana va a empezar a adaptarse de tal forma que sin darse cuenta va a estar cocinada. ¿Y para qué esta ilustración? Mis hermanas, nosotros estamos en este mundo que de a poco, de una forma o de otra, está tratando de que nosotros nos adaptemos. ¿A qué? A lo que el mundo nos ofrece. Nosotros debemos ser como esa rana que salta del mundo, que salta de la olla y que no se queda ahí contemplando a ver. Cuando empezamos a buscar esos límites es porque estás buscando adaptarte. 1 centímetro más, 1 centímetro menos. Muy ajustado, no muy ajustado. Estás tratando de convencerte de que algo no está tan... Bueno, pero esto no está tan malo. Estás buscando adaptarte a lo que el mundo te está ofreciendo. Entonces debes saltar, debes ir a la palabra de Dios y ser guiada por Dios para el momento de ataviarte. Mis hermanos, el mundo, el enemigo, nuestra carne busca que nosotros nos adaptemos a las condiciones que el mundo nos está ofreciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pasaje? Hermanos, no me he desviado del tema. Solo que el domingo pasado no llegué a terminar todas las ideas acerca de lo que está instruyendo Pablo. Entonces no estoy desviándome del tema, estoy tratando de mostrarles de cómo las falsas enseñanzas pueden afectar nuestro entendimiento acerca de su palabra y cómo el mundo puede afectarnos de la forma de que vivimos, cómo nos vestimos y cómo nos movemos. Debemos prestar atención. Entonces sigue diciendo en el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. El domingo pasado no les pude explicar bien por el tiempo que eran los vestidos costosos, pero quiero darles algunos datos para considerar también la ropa que pueden comprar. En los tiempos que esta carta estaba siendo escrita, los vestidos costosos, en esa época, ¿qué es lo que tenía? El vestido más costoso, por así decirlo, tenía un valor de 7.000 denarios. 7.000 denarios, para darnos una idea, ¿qué es un denario? Era el pago de un jornal de un trabajador promedio. O sea, si yo hoy fui a trabajar, mi pago de este día sería un denario. ¿Qué está diciendo eso? Que un hombre, para comprarle a su esposa un vestido de 7.000 denarios, 7.000 días tenía que trabajar. Otro vestido, no tan costoso, estaban entre los 500 y 800 denarios. Bueno, pero ¿qué importan los valores? Eso está mostrándonos algo. Que para que una mujer tuviera un vestido de alguna manera costoso o no tan costoso, debía el esposo trabajar muchos días. Y no solamente esto, nos muestra que estas mujeres, las que no eran de una posición económica alta, no hubiesen tenido la oportunidad ni siquiera de tener 5 vestidos en toda su vida. A lo sumo 1 o 2 vestidos en toda su vida. Y a veces, hoy en día, no, pero este ya me lo puse una vez, yo necesito otro. Y van a su ropero y ya no saben qué ponerse. No porque no tengan ropa, sino que ya está tan lleno que no saben qué ponerse. Pero estas mujeres
tenían un vestido, dos a lo sumo, y es por eso que Pablo les está diciendo, por eso no es tanto por los hombres solamente. Él les está diciendo, no se vistan con vestidos costosos. ¿Por qué? Porque llamaba la atención no solamente de los hombres, no solamente para que las vean, sino simplemente con una frustración también, porque si yo era un hombre pobre, no podía darle a mi esposa ese tipo de vestido. Que posiblemente también la mujer, siendo atraída por la ropa que traía la hermana, empieza a codiciar y a ver, mi esposo nunca me va a comprar ese vestido. Entonces, ese llamar la atención producía una crisis en la congregación, y Pablo lo que está cuidando es decir, no lo hagan para que no sea tropiezo y no se distraigan de la adoración en la iglesia. Un hermano dice, las mujeres deben mantener una actitud modesta, libre de vanidad y de expresiones mundanas, en todo momento, pero especialmente durante el culto público de adoración. Sigamos. Entonces ya hemos visto que la mujer, el Pablo le dice, quiero que la mujer se arregle, se adorne, debe venir a la congregación a adorar a Dios con un sentido de vergüenza, con dominio propio, que su vestido externo esté en sintonía con su interior, con su identidad, y que no sea con cosas externas de valor como para mostrarse a sí misma. Pero sí hay algo que tiene valor, y Pablo también lo hace, para poder animar a las hermanas, porque las hermanas, ¿y ahora qué voy a ponerme? No sé qué ponerme. Hay algo de valor que deben considerar. El adorno que la mujer debe gozarse en tener. Una mujer cristiana tiene un adorno. Pablo le va a mostrar cuál es el adorno que vale la pena tener. No el vestido ostentoso, no los peinados ostentosos, dice no oro, no perlas, no vestidos costosos, pero sí hay un adorno que vale la pena que la mujer cristiana considere. Y ese adorno que Dios ve es la piedad. Vamos al versículo 10. Desde antes viene diciendo Pablo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el original, hermanos, voy a leerlo literalmente como dice Pablo, y lo dice de esta manera. No con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, bueno, eso ya está, sino, en el original literalmente dice así, sino como corresponde a mujeres que profesan tener temor de Dios por medio de buenas obras. Y voy a explicar esto. No es que esté mal lo que está diciendo ahí en Reina Valera, simplemente en el original cambia un sentido de posición para entenderlo mejor. Sino como corresponde a mujeres que profesan tener temor de Dios por medio de buenas obras. ¿Qué es la palabra profesan? La palabra profesan viene del griego apangelomai, que significa anunciar, proclamar en voz alta. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanas? Cuando ustedes le dicen a las personas, yo soy cristiana, ustedes están anunciando, están proclamando que son temerosas de Dios. Pero ahí no dice temerosas de Dios, ahí dice que profesan piedad. Pero ¿qué es la palabra piedad? Por eso es que cuando desmenuzamos esto, nos abre la mente y vos decís, wow, cuán sabio es nuestro Dios al dejar tanta instrucción. La palabra piedad es una palabra compuesta. La palabra en griego es teosebeia. Teos, hablando de Dios, y la otra palabra, que es un poquito complicada, denota temor. O sea que está diciendo temor reverente. O sea, el significado de piedad es ser temeroso de Dios. Entonces, tu adorno va a ser tu piedad. Tu adorno es que vos vivas en el temor de Dios. Mi hermana, mujeres,
Si son temerosas, si mi hermana, si eres temerosa de Dios, debes vivir consciente de que en todo momento estás bajo los ojos de Dios. ¿Qué es lo que buscaban las hermanas en Éfeso? Estar bajo los ojos de los demás. Pero alguien que, como corresponde a una mujer que profesa piedad, que profesa tener temor de Dios, alguien que tiene temor, es consciente de que en todo momento está bajo los ojos de Dios. Incluso cuando estás comprando tu ropa, incluso cuando te estás por vestir y en todo momento. Eso es entender el temor de Dios. Si eres temerosa de Dios, debe importarte lo que piensa Dios de vos y cómo es que Dios te ve para poder adornarte para Él. Ser temerosa de Dios debe ser el adorno que buscan. Debe ser ese verdadero adorno que a Dios le agrada. Mis hermanos, mis hermanas, Dios ve su hermosura, pero esa hermosura es en el temor que ustedes le tienen a Él, ese temor reverente hacia Dios. Entonces, ahí les dice cómo corresponde a las mujeres que dicen ser cristianas y temerosas de Dios. Pero también les dije que profesan tener temor a Dios por medio de buenas obras. Mi hermana, tu temor de Dios se ha de ser visible por medio de las buenas obras. Uno puede decir, yo temo a Dios. Yo en mi corazón temo a Dios. Yo soy temerosa de Dios. Todos lo podemos decir. Pero mis hermanas, eso se va a hacer visible por las buenas obras. Y ahora preguntarán, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora qué tengo que hacer entonces? ¿Cuáles son esas buenas obras? Vamos a ayudar un poco. Avancen a capítulo 5, versículo 9. Hablando acerca de las viudas, que seguramente lo vamos a tocar también más adelante, pero quiero hacer énfasis. ¿Qué son esas buenas obras que el apóstol está hablando y que las mujeres deben tener en cuenta? Hablando de las viudas, de las cuales se debían ser tomadas en cuenta para la ayuda en la iglesia, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Otra vez, ¿y qué son esas buenas obras? Y Pablo explica, si ha criado a sus hijos, bueno, todo el mundo cría a sus hijos, no, si ha criado a sus hijos en el temor del Señor, si ha guiado a sus hijos, así como la madre de Timoteo y la abuela han guiado en la palabra del Señor, si han orado por sus hijos, por su salvación, si están pendientes de sus hijos. Eso es criar, no es tenerlos y bueno, a ver que crezcan solos. Es poder entender que la responsabilidad de padre es cuidar, guiar a sus hijos en el temor del Señor. Entonces, una buena obra que una mujer puede hacer es guiar, criar a sus hijos en el temor del Señor. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, así que el domingo que viene... Eso quiere decir que las hermanas, cuando estaban con los discípulos, les servían a los hermanos que estaban ahí. Eso está hablando de lavado los pies, no está hablando de que, bueno, el domingo vengan, vamos a tener que lavar los pies los varones, no, sino que sirvan a los hermanos. Entonces dice, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Entonces ahí vemos algunos detalles de lo que son esas buenas obras. Avancen a Tito, capítulo 2. Es el mismo apóstol Pablo escribiéndole a Tito y va a hablar acerca también de las mujeres, para que nosotros consideremos en qué es que se deben ocupar las mujeres y considerarla como buenas obras. Hermanas, versículo 3 al 5,
Tito 2, 3 al 5 dice, las ancianas, las mujeres ancianas, no está diciendo simplemente de edad, sino aquellas que han sido capacitadas en el Señor y han crecido en madurez. No es que las viejitas van a tener que hacer esto, no. Las que son maduras, las que han crecido en el Señor, por su gracia han crecido. No porque sean mejores que las demás, sino en su gracia el Señor ha dado su crecimiento. Bueno, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo no sabía que estar sujeta a mi marido es una buena obra. Te lo estás perdiendo, hermano. Todas estas cosas son buenas obras que las mujeres deben considerar para adornar su identidad, para adornar su piedad y mostrar que hay verdadero temor en sus vidas. Ese temor por Dios. Entonces, una mujer cuyas buenas obras dan testimonio de su temor reverente a Dios, esa mujer merece ser observada. Porque esta mujer, mis hermanos, a esta mujer creyente, a esta mujer temerosa de Dios, no le importa lo que los demás piensen de ella, porque ella solamente busca agradar, deleitarse en su Dios, en todo lo que hace, incluso en el momento de vestirse. Esta mujer se deleita solamente en Dios. Esta mujer solamente piensa en Dios. Esta mujer temerosa de Dios solamente le agrada a Dios. Proverbios 31:30. Lo voy a leer en la NBI como para poder nosotros entender un poquito mejor. Escuchen lo que dice acerca de esta mujer. Proverbios 31:30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La belleza es pasajera, el encanto puede ser un engaño, pero la mujer temerosa de Dios debe ser observada. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanas? Para generar esa virtud, yo no debo buscar llamar la atención con cosas externas que son vanidad de vanidades. El temor de Dios es su adorno, hermanas. Es su adorno. Así hemos llegado a estos dos versículos para poder concluirlos y que nuestro Dios, hermanas, las guíe, las ayude a considerar su atavío en el temor del Señor, que puedan entender que están, si bien el Señor dice que el caminar de los hombres está delante de sus ojos todo el tiempo, pero ustedes en el momento de ataviarse deben tener esto. Pablo lo está diciendo. Eso es lo que corresponde a temerosas de Dios, a aquellas que profesan ser cristianas. Entonces, que nuestro Dios, hermanos, pueda guiar a esta iglesia, a todas las hermanas que incluso están de visita, que puedan considerar su vestimenta, si dicen ser cristianas, si dicen profesar el cristianismo, es necesario que nuestro cristianismo sea evidente en nuestro caminar y en nuestro vestir. Algo más, yo no les he dicho tampoco qué van a vestirse, nada, porque no creo que se vistan de túnicas. ¿Sabían que las mezquitas musulmanas no dejan entrar a las mujeres? Por ejemplo, si van a visitar un día a una mezquita, no las van a dejar entrar con la ropa que tienen. Ellos ven si es apropiado o no con el concepto que ellos tienen, y entonces cuando ellos consideran que no lo es, ellos van a vestirte para que vos puedas entrar. Ellos ven que la vestimenta para ellos es algo sagrado, es algo que si entras de una forma indigna no está bien. Bueno, pero esos son los musulmanes.
Mis hermanos, he escuchado mientras meditaba sobre este tema que hay congregaciones, incluso sanas, que ¿saben qué es lo que hacen? Hay algunas congregaciones que ponen a alguien en la puerta a ver a las mujeres cómo vienen vestidas. Y si ven que vienen desaliñadas, mi hermana, por el amor del Señor, vuelve a tu casa, cámbiate de ropa y ven a adorar al Señor. Puede parecer sabio, puede parecer cuidadoso, puede parecernos hasta bueno esa modalidad, pero yo creo que mis hermanas no quieren eso. No, yo no creo que quieran eso y tampoco no lo quiero. O sea, no vamos a poner al que reciba la puerta, por favor, controlar las hermanas cómo vienen vestidas. Así que y por más que lo hagamos, hermanos, ¿saben qué es lo que estaríamos haciendo? Solo cuidaríamos lo externo de las hermanas y no estaríamos cuidando el corazón, ni siquiera las intenciones de ellas. Porque es lo más fácil, es lo más fácil. En vez de discipular, en vez de explicar, en vez de poder llegar a estos términos, porque ustedes lo leen, pero uno tiene que tomar ese tiempo de escarbar. Pero lo más fácil, en vez de escarbar, es decir, bueno, que se pongan polleras, que se pongan vestidos, así que no dejen entrar si vienen con otro tipo de ropa. Parece lo más fácil, parece lo más sabio, pero no es sano. Porque vamos a estar cuidando solamente lo externo en los días de reunión. Pero ¿qué va a pasar con los otros días? Porque ahora ponemos uno a controlar la vestimenta. Bien, ¿y después? Tendríamos que mandar a la casa de las hermanas, a sus trabajos, a todo lugar, a controlar cómo se está vistiendo. Pero el contexto dice solamente de la congregación. Bueno, entonces cuando nos vamos de acá, ya nadie nos ve, ya nadie nos controla, nos vestimos como queremos. No. Porque nuestro Dios es sabio y Él no ha dejado nada al azar. Si bien este pasaje que estoy hoy exponiendo está en el contexto de una iglesia, de una congregación, de cómo debían venir a adorar a Dios, pero Dios también usó a otro hermano llamado Pedro para hablar a las hermanas que su porte, su forma de vestir debería ser en todo momento. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así el Señor. Usando a Pedro dice esto: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, ¿qué está diciendo? En tu casa, o sea, fuera de la congregación, ten este estilo de vida, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3, vuestro atavío, ya sabemos lo que es el adorno, vuestro arreglo, no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno, de oro, de vestidos lujosos. ¿Se dan cuenta que es igual? Pero en otro contexto, ya no en la congregación, sino en tu vida cotidiana. De vestidos lujosos, sino, dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Se dan cuenta que la mujer temerosa de Dios sabe que está delante de Dios. Entonces, no solamente es en la congregación, sino es en todo momento. Así que no se engañen, hermanas. Bueno, ya me fui vestida porque los hermanos me están viendo, pero como los hermanos no me están viendo, la palabra dice, estás delante de Dios en todo momento. Y como estamos con Dios en todo momento, como el domingo pasado también hablé sobre este tema y no culminé, debo recordar que aquella persona
que en este día está sin Cristo, una persona que está sin la identidad en Cristo, solamente los domingos, si son sinceras con ustedes mismas, los domingos se están poniendo un disfraz para venir a la congregación, pero su corazón está lejos del Señor, de tal forma que cuando salen de este lugar ustedes van a vestirse de otra forma cuando los ojos de los hermanos no estén sobre ustedes. ¿Por qué? Porque no están identificándose con Cristo, porque su identidad, porque no están teniendo temor de Dios, porque el temor de Dios viene en el momento de nosotros conocer a nuestro Dios, en el momento de tener la identidad con Cristo, en el momento de que el Señor nos hace nacer de nuevo. Entonces, mi amiga, si en esta mañana estás sin Cristo, tu identidad no es ser cristiana, porque esta congregación, estas cuatro paredes, no te hacen cristiana. No te engañes. Para ser cristiana debes unirte a Cristo. Debes creer en Él. Tu identidad puede ser hoy hija de Dios, pero mientras tanto eres hija del diablo. Uy, ¿cómo puedes decir eso el hermano? Perdón, no se enojen conmigo. Voy a llamar a Juan que lo diga de otra forma. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, y más antes estaba diciendo a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quieres ser hija de Dios? ¿Qué debes hacer? Creer en su nombre. Los cuales en el momento de creer, mi amiga o mi amigo, porque el llamado es para los dos, joven, niño, grande, en ese momento de creer, vienes a ser hijo de Dios e hija de Dios. Ahí es donde se produce ese nuevo nacimiento, ahí es donde se produce ese arrepentimiento de los pecados que veníamos acarreando como una mochila que era pesada, y la sigo llevando, y la sigo llevando, y la sigo llevando cuando Dios quiere liberarte de esa mochila pesada que es el pecado. Y no te lo puedes quitar, no te lo puedes quitar por vos misma, no lo puedes hacer. La única forma de tener libertad de tus pecados y sacarte esa mochila es por medio del Señor Jesucristo. Él hace la obra. Y en versículo 13 dice: son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te está buscando, Dios te está llamando a que te identifiques con el Señor. Dios quiere que te unas a Él para que estés unida a Él por la eternidad. Dios quiere darte una identidad. Porque mientras estés sin Cristo, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mientras alguien esté sin Cristo, su identidad es ser vagabundo. Es ser alguien despreciable. Es ser alguien que como alguien huérfano, alguien que anda sin identidad. El Señor quiere adoptarte. El Señor quiere hacerte tu hija, tu hijo. O sea, su hijo, su hija. Él quiere que pertenezcas a la familia de Dios. Él está usando este instrumento para decirte: reconcíliate con Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Él. Y en serio, no lo digo yo, lo dice el Señor. Van a ser hechos hijos de Dios. Dios los lleve a considerar su identidad. Ya mi identidad, ya por más que mientras viva en la carne sea ramos, mi identidad en Cristo es ser cristiano. Porque la identidad que yo tengo como apellido de mi familia paterna va a terminar cuando yo muera. Pero mientras esté en Cristo, aquel que muere vivirá, y su identidad seguirá siendo estar en Cristo. Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni nada, nada.
ni lo porvenir, ni los tiempos, ni nada que esté en el cielo ni la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo. Uno tiene que estar en Cristo para que no sea separado del amor de Dios. Entonces, únete a la iglesia, sé parte de la familia de Dios. Ven al arrepentimiento y la fe en Cristo y te unirás a estos pecadores que han sido salvados por la gracia del Señor. Mis hermanos, usemos nuestras vidas para glorificar a Dios. Estos cuerpos que antes usábamos para la inmundicia, sí, lo usábamos para exhibir nuestro cuerpo. Antes estos cuerpos, tanto hombres y mujeres, lo usábamos para llamar la atención de otras personas. Usemos para llamar la atención de nuestro Dios. Usémoslo para glorificar su nombre. Usemos todos los miembros de nuestro cuerpo. Usemos todo nuestro esfuerzo, nuestra ropa. Usemos todo para que podamos desplegar la gloria de nuestro Dios a un mundo perverso y pecador de la cual Dios nos ha sacado. Que aprendamos en su misericordia a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que el Señor use nuestras vidas, hermanos. Esas vidas que han sido transformadas por el Señor.